Decíamos entonces que hasta la anterior clase habíamos resuelto básicamente algunos problemas muy sencillos, muy básicos, empleando lo que se conoce en estadística como la regla de Laplace, ¿no? Que es igual al cociente entre, ¿no?, el número de casos favorables sobre el número total de casos posibles. Muy simple la fórmula en sí y su forma de aplicar también es muy sencilla. La segunda forma o el segundo método, si queremos llamarle para resolver problemas de probabilidad, es este que voy a leer. Se llama método de frecuencia relativa, ¿ya? Que consiste en asignar probabilidades cuando los datos pero están disponibles para estimar una proporción del tiempo en que ocurrirá el resultado. Si el experimento, dice, se repite un gran número de veces. Vamos a considerar un pequeño ejemplo, lo vamos a resolver acá en la pizarrita que tenemos en la pantalla. Y dice, ¿no? Como ejemplo, considera un estudio de los tiempos de espera en el departamento de rayos X para un hospital local. Un empleado, dice, de este hospital, registró el número de pacientes que esperan el servicio a las 9 de la mañana en punto. Y durante 20 días sucesivos obtuvo los siguientes resultados. Vamos a interpretar la tabla y aquí vamos a hallar directamente lo que nos pide el problema, que es probabilidad. A ver, aquí dice número de pacientes que esperan a las 9 de la mañana, obviamente, ¿no? Se supone que esto es a las 9. Vamos a aumentar ese detalle acá ya. Voy a anotar. Y ya. 9 de la mañana en punto. Ok, 9:00. Bien. Y en la derecha tengo el número de días que el resultado ocurrió. A ver, interpretaremos entonces qué es lo que tengo acá. Dice que de los 20 días que el empleado ha anotado, 2 de ellos se ha visto que no había ni un paciente a las 9 de la mañana, o sea, 0. En 5 de esos días, de los 20 que estamos considerando, que ha anotado el empleado, ha existido un solo paciente puntual a las 9 de la mañana. En 6 de los 20 días se han presentado 2 pacientes exactamente a las 9 de la mañana. ¿Se dan cuenta? En 4 de esos 20 días, pueden ser seguidos, consecutivos o pasando un día, no sabemos, no indica, pero en 4 de esos 20 días se ha observado que han aparecido exactamente 3 personas a las 9 de la mañana. Y finalmente, en 3 de los 20 días han aparecido 4 pacientes a las 9 de la mañana. ¿Está bien? Esa es la información que me dan acá y es en sentido bidireccional, digamos. O sea, puedo ir de un lado al otro para interpretar. Ahora, si quiero ver desde otra perspectiva, también puedo decir que ni un paciente o ningún paciente se presentó durante 2 días, un paciente se presentó en 5 de los 20 días, 2 en 6 días de esos 20, 3 pacientes se presentaron en 4 días de los 20 que estamos considerando y 4 pacientes a las 9 de la mañana aparecieron solamente en 3 de los 20 días. Aquí hay una relación de proporción, señoritas y jóvenes, fíjense. Al decir en 2 de 20, 5 de 20, 6 de 20, estamos hablando de proporciones. Ahora te voy a enseñar a calcular probabilidades en base a estos datos. Por ejemplo, si alguien me dice qué probabilidad habrá de que no exista ni un solo paciente en un determinado día de la semana, cualquiera, ¿cuál será la probabilidad de que no exista ni un paciente? O sea, que exista 0, ninguno. Es de 2 de 20. Fíjense, esa es la probabilidad y me van a ayudar con sus calculadoras para los cálculos correspondientes. La probabilidad de que no exista ni un paciente, o sea, 0, en estos 20 días es de 2 de 20 días. ¿Por qué 2 de 20? Porque justamente eso se ha registrado en los datos. En 2 días no había ni un paciente a las 9 de la mañana, perdió un total de 20. Si dividimos 0,1 sale, ¿no? A ver, divídenmelo por favor, 2 entre 20. Sí, sale 0,1, ingeniero. 0,1. Eso equivale al 10%, obviamente. ¿Listo? Borraremos esto, no está muy bien. Entonces, eso significa que, ¿no?, que
la probabilidad de que no exista ni un paciente en cualquiera de esos 20 días apenas es del 10%. ¿Listo? Ahí está una probabilidad. Ahora, si quiero pasar a la probabilidad de que aparezca un paciente a las 9, entonces diré probabilidad de que aparezca un solo paciente. ¿Cuál sería? A ver, entonces, un paciente, decimos acá, igual, ¿no? ¿En cuántos días se ha dado este fenómeno? En 5. En 5 días, aquí está el dato. ¿De cuántos en total? 20. Entonces, esa es la proporción de la que habla la teoría de cálculo de probabilidades. 5 de 20. O 5 de un total de 20. 0,25, a ver, revisen por favor, yo saco 0,25 en mi calculadora mental. 0.25, ingeniero. ¿Está bien? 0,25. Sí. Ya. Eso equivale al 25%. ¿Está bien? Quiere decir que la probabilidad de que aparezca un solo paciente a las 9 de la mañana es de 25%. Y así sucesivamente. A ver, calcularemos todas las probabilidades que existen. La probabilidad de que aparezcan dos pacientes en uno de esos 20 días, a ver, aquí va a ser igual. A ver, dos pacientes se han presentado en 6 días de un total de 20. Entonces, 6 dividido entre 20. 6 entre 20. Si dividimos 0,30, ¿está bien? Van a revisar. Mentalmente. Sí, 0,3. 0,3, ¿no? Sí, 0,3. Ya, eso equivale al 30%, obviamente. Listo. Ahí está. Miren qué fácil. Incluso sin calculadora algunas veces se puede trabajar como yo estoy haciendo. Bien, ¿cuál será ahora la probabilidad de que aparezcan, mejor dicho, 3 pacientes? Ahora vamos a calcular eso. La probabilidad de que aparezcan 3 pacientes, veo la tabla, es de 4 de 20. En 4 de 20, ahí está el valor de la proporción. En 4 días de estos 20 se ha observado que han aparecido 3 pacientes a las 9 de la mañana. 0,2 creo que sale esto, van a revisar. Sí, 0,2 sale 0,2. y eso equivaldría al 20%. ¿Está bien? 20, no sé qué estoy anotando. Vamos a borrar esto. Ya 20% entonces, obviamente, ¿no? 20%. Anotamos entonces 20%. La conocen a Claudia López. Salvaje. No. La conocen, entonces no la dejamos entrar. Sí, del curso, pues es salvaje tan tarde. Ya, finalmente. ¿Cuál será la probabilidad de que aparezcan 4 pacientes en uno de esos 20 días? Voy a anotar acá, 4 pacientes sería igual a, disculpar el pulso, 3, ¿no? En 3 se ha observado en 3 días de los 20, 3 sobre 20, 3 sobre 20. 3 dividido entre 20. ¿Cuánto sale esto? 0.15. 0,15. Bien. 0,15, que equivale al 15%. Ahora, ¿cómo puedo verificar si estos cálculos están bien? Con una propiedad de las probabilidades. ¿Cuál es esa propiedad? Habíamos visto en la anterior clase, les voy a recordar. Ya, aquí hay 15%. Si recuerdan, les había dicho acá que la sumatoria de todos los eventos, de la probabilidad de ocurrencia de todos los eventos, que son estos, en este caso, estos, tiene que dar 100%. Entonces, a ver, ayúdenme con su calculadora. Me lo van a adicionar 10% más 25 da 35. 35 más 30, 65. 65 más 20, 55. 85. 85, ¿está bien? Y más 15, cabalito 100, ¿no? 100. Sí, Que 100. significa que se cumple la probabilidad. La sumatoria de probabilidad siempre tiene que ser 1 o 100%, que es lo equivalente. ¿Por qué? Porque acá, si ustedes se han dado cuenta, he hallado toditas las probabilidades de los eventos posibles que se pueden dar en este experimento. El experimento era que una persona llegue a las 9 de la mañana. Ese era el experimento. Entonces hemos obtenido estos datos y la sumatoria de las probabilidades exactamente da 100%. Entonces está correcto.
Pregunta, ¿se ha entendido cómo hay las probabilidades en función de la tablita que nos ha proporcionado? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se ha entendido? Sí, lo comprendí, ingeniero. Yo he entendido, ingeniero. Ya, Entendí. entonces, Sí, está se bien. comprendió. Ya, está bien entonces. Puedo continuar. Este es el segundo método. El primero era el método más tradicional, le llamaremos, el de la anterior semana o clase, ¿no? Con la regla de Laplace, que también aquí se aplica, de hecho, ¿no? La regla de Laplace, pero ese es el concepto más básico y tradicional. En cambio, ya hoy día un poquito cambia la situación porque estamos viendo frecuencia de ocurrencia de ciertos eventos. Por eso se llama el método de, ¿no? Voy a volver a un poquito hacia arriba para ver el nombre. Dice acá, el método de frecuencias relativas. Bien, ahora aquí están los resultados. Verificaremos para 0 pacientes 10%, que un paciente espere a las 9 de la mañana 25%, 2 pacientes 30, 3 20 y 4 15%. Obviamente la sumatoria da 100%. Y el último método es bastante especial, ¿ya? Entonces se los voy a explicar. Se llama método subjetivo de asignación de probabilidades, que es más apropiado cuando no se puede asumir en forma realista que los resultados del experimento son igualmente probables y dice cuando se dispone de pocos datos relevantes. Bien, este método subjetivo se utiliza para asignar probabilidades a los resultados del experimento. Es posible usar cualquier información como nuestra experiencia o intuición. Para eso las mujeres son capísimas, les comento. Tenemos una desventaja en eso los varones, en el sentido de que manejan muy bien la intuición las señoritas y las mujeres en general, ¿ya? Pues a tu mamá es bien complicado que le mientas, ¿no? Si has salido con tu chico y le estás diciendo estoy yendo a la OPAL, te va a pillar. O si le dices, te cuento que me ha ido bien en la universidad, pero llegas llorando, tu mamá no te va a creer ni por ningún lado, ¿no? No te va a creer. La mamá es así, tiene un sexto sentido, bien interesante. Bien, vamos a considerar un ejemplo. Miren lo que plantea este ejemplo, bien interesante este ejemplito. Dice, considera el caso en que Tom y Judy, debe ser una pareja de esposos, novios, hermanos, no lo sé, pero dice Tom y Judy. Aquí está. Judy Ellsberg, hacen una oferta para comprar una casa. ¿Ya? ¿Qué resultados posibles puede haber? Solamente hay dos. El evento 1, que sea que la oferta sea aceptada. El evento 2, que sea que la oferta sea rechazada. Ya. Ahora, cuando uno hace una oferta a alguien, una persona que no conoce, sobre todo, no sabes, ¿no ves? Si te va a aceptar o te va a rechazar. No sabes. Pero mira lo que dice acá. Judy cree que la probabilidad de que su oferta sea aceptada es del 0,80. Voy a poner acá, ¿ya? Judy dice, ¿no? Judy. Bueno, disculpa la letra, mis rasgos son como de niño de primaria. Judy, ¿qué dice? ¿Qué plantea Judy? Dice, la probabilidad de que la oferta sea, dice, probabilidad de que la oferta sea aceptada, o sea, que sea aceptada es E sub 1. La probabilidad de que se dé E sub 1, o sea, que se acepte la oferta, es del 0,8 según ella. Ahora les pregunto, ¿cuál sería la probabilidad de que no le acepten la oferta según Judy? Si la probabilidad de que ellos les acepten es 0,8. ¿Cuánto? 0.2. Claro, 0,2, porque ya sabemos esa famosa propiedad, ¿no ve? De que la sumatoria de las probabilidades siempre tiene que darme igual a 1. Entonces, la probabilidad de que no me acepten, o sea, que no le acepten a Judy, en todo caso su oferta, es del 0,20. Listo. Sabemos obviamente que la suma de probabilidades acá es 1. Listo. Ahí está. ¿Y qué dice Tom? Es un poquito más, los hombres siempre somos más desconfiados, ¿sabes? ¿No? Las mujeres un poco más confiadas, aunque a veces al revés, depende de la mujer y del hombre también, obviamente. Tom, que supongamos que es su esposo, ¿qué dice? A ver, leeremos. Tom dice, no obstante, cree que la probabilidad de que su oferta se acepte es 0,60. Ah, ya. Entonces, la probabilidad de que ocurra E sub 1, que es que se acepte la oferta, es 0,60. Es un poco más pesimista, ¿no? Porque está diciendo Tom
que él piensa que la oferta va a ser aceptada en un 60%. En cambio, su esposa dice 80%, es más optimista. Por tanto, ¿cuál sería la probabilidad de que... Ay, tan feo está hecho. ¿Cuál sería la probabilidad de que sea rechazada según Tom la oferta? 40%. 40%. ¿Listo? Pero mira, ahora aquí te voy a explicar algo, ¿no? Por eso se llama método subjetivo esto. Y que se emplea, dice, ¿no? Se emplea cuando no tienes exactamente valores precisos, exactos, científicamente comprobados y tienes que recurrir a veces a tu experiencia, a tu intuición, dice, ¿no? Acá también la sumatoria es 1, obviamente. Ya, pregunta ahora. ¿Cuál es más optimista? Obviamente Judy, por lógica. ¿Por qué Judy? Porque según Judy, nos está diciendo que la probabilidad de que le acepten la oferta es del 80% y que le rechacen es 20%. O sea, lo más probable, según Judy, es que le acepten la oferta. Acá, en cambio, no es tan así, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que acepten la oferta para Tom apenas llega al 60%, que es un poquito más de la mitad, ¿no? Un poquito más de la mitad. En cambio, la probabilidad de que les rechacen es alta considerando un 0,4, que es 40%. O sea, él casi está muy claro. Piensa que le pueden aceptar, pero también a la vez piensa que le pueden rechazar. En cambio, Judy es más confiado. Pregunta, ¿cómo han sacado Judy y Tom estos valores? ¿De dónde han sacado? No han sacado de una revista, no han sacado de la televisión, no han sacado de un libro. ¿De dónde han sacado esta información estos dos señores? De su intuición, ¿no? De su intuición, así de claro. O sea, ellos piensan, intuyen que las probabilidades pueden ser estas. ¿Está bien? Tanto para Judy o para Tom, claro, en ambos casos, la verdad es que piensan ambos que se les va a aceptar la oferta. Pero ¿qué tal si yo fuera el hermano en discordia y vengo acá y no habían sido esposos? Y resulta que son hermanos y yo soy el tercer hermano. Por lógica, yo también voy a tener otros dos valores, ¿o no? O sea, voy a darle... Por ahí yo soy mucho más pesimista y digo, no, para mí que no nos va a aceptar. Yo creo que un 30% que nos acepta. Y les cuento que lo conozco al salvaje del dueño de casa y 70% no nos va a aceptar. Lo más seguro es que no nos va a aceptar. Entonces, hay un juego aquí de probabilidades bien interesante, ¿no? Y el resultado será acá, si fuera el hermano, un desequilibrio en este análisis. Hasta aquí parecía no más coherente el análisis, porque los dos confiaban en que su oferta se iba a aceptar. Pero vengo yo, suponiendo que seamos hermanos los tres, y digo, no, para mí 30% que nos acepte. Y les apuesto, 70% nos va a rechazar, porque lo conozco al dueño de casa, es un conocido, es un maldito, que no sé qué, ya. Entonces, ahí un poco la situación se va complicando, pero en ninguno de los tres casos estos valores son certeros. ¿Quién va a definir cuál de estos es el más cercano? Pregunto. ¿Quién va a definir esto? ¿Quién va a dar la respuesta a esta cuestionante para saber quién tiene o no la razón? ¿Quién va a definir? El dueño de casa. El dueño. El dueño de casa, pues, él va a venir, va a decir, ¿cuánto me ofertan? Tanto. Aceptado. Ah, entonces estos dos, tanto Judy como Tom, tenían más razón, ¿no? Y Jorge se ha equivocado. Y por ahí viene bastante molesta, pelea con su negra, no sé, algo ha pasado, viene molestado. Y después dice, no voy a vender la casa, les rechazo, la oferta es muy poco para mi fabulosa casa. Ah, resulta que Jorge había tenido la razón. Pero eso es relativo, te das cuenta, porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona en cuestión, el dueño de casa. Por eso se llama método subjetivo. Cuando no tienes datos y recurres a tu propia experiencia. ¿Se entiende? Obviamente eso está en función mucho de subjetivismos, ¿no? O sea, de cosas que no son seguras. Que puedes como que tengas razón o puede que no tengas ningún tipo de razón para afirmar esto, ¿no? Judy puede que esté totalmente equivocado. O quizá Tom sea el más atinado. O por ahí Jorge es el que mejor se ha acercado a la realidad. Pero nadie lo va a saber solamente hasta el momento de encontrarnos con el dueño de casa. Muy bien, ¿ya?
En eso consiste el método subjetivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha entendido? Esto se utiliza cuando no hay datos certeros, pero es un poco especial esto, ¿no? No nos vamos a centrar mucho en esto. Sobre todo vamos a utilizar los dos primeros métodos, ¿ya? Porque es muy subjetivo. El de las frecuencias vamos a utilizar, y el que vimos el día viernes, el de, ¿no? La regla de Laplace y con el método clásico de cálculo de probabilidades. Bien, vamos a ver ahora algunas relaciones básicas, si no hay alguna pregunta, alguna cuestionante. Vamos a ver hoy día también qué es el complemento de un evento. También se llama evento contrario, llaman algunos libros, ¿ya? Dice, dado un evento A, el complemento de A se define como el evento que consta de todos los puntos de la muestra que no están en A. A ver, ¿cómo es eso? Voy a venir acá. Vamos a suponer un evento. Señorita y jóvenes, les cuento que va a llover en 15 minutos. ¿Saben cuál es la probabilidad? 70%. ¿No? Más o menos como que eso es lo que nos dicen los medios de comunicación cada día. Les aseguro un 70% que va a llover. Ahí está, ese es mi evento. ¿Cuál sería el evento contrario a que llueva? Si el evento es lloverá, va a llover, que llueva. ¿Cuál sería lo contrario a que llueva? No llover. Ah, ¿Que ya, no llueva? Sol, un día soleado. que no llueva, Soleado. que va a estar soleado, no sé, pero que no llueva, ¿no? Más claro, que no llueva. Puede ser viento. Sí, Por ahí nieva. Te das cuenta, pero no va a llover. Y ya, por ahí va a granizar. No sé. graniza, etcétera. Ya, pero lo contrario a que no llueva estaría aquí afuera. O sea, la probabilidad de que no llueva, ¿cuánto sería? Ya sabemos. El 30%. Ah, ya, 30%. claro. Ese es el evento complementario. ¿Se dan cuenta? El contrario se dice generalmente, ¿no? El contrario. Es decir, si tengo un evento y conozco su probabilidad, puedo saber cuál va a ser la probabilidad de que ese evento no ocurra o de su complemento, que también es básicamente lo mismo. Al revés, igual, ¿no? Si yo te digo, ¿saben qué? Según el clima o los pronósticos del clima, dice que no va a llover en un 30%. Lo más seguro que no llueva, o sea, la probabilidad de que no llueva es 30%. Y entonces inmediatamente tú vienes acá, ¿no? Y dices, entonces la probabilidad de que llueve es 70%. ¿Qué es más seguro? Obviamente que va a llover. Listo. Esos son eventos complementarios. Vamos a ver algunos ejemplitos. Ya estamos a las 19. Vamos a ver. Ya. Alguien está haciendo sus baladas románticas. Ya. Romántica, no testas. Seguimos. Bajamos un poquito acá. Hay una relación acá entonces. ¿Se acuerdan? Les decía, si digo que la probabilidad de que no llueva es 30%, eso equivale a 0,3, obviamente. ¿Ve? 0,3. Y si le restamos de 1, obtengo la probabilidad de que llueva. Entonces eso es 0,70. Y cabalito, ¿no? Sale, siempre va a salir, siempre va a cumplir. 1 menos 0,3, 0,70. Y ya está, ¿no? Se comprueba ahí. O más claro, la probabilidad de que ocurra un evento. ¿Ve? También podemos entender así esta propiedad. Más la probabilidad de que ocurra su complemento, algunos dicen, les decía evento contrario, la probabilidad de que ocurra el evento complementario entre los dos siempre van a sumar, obviamente, 1. ¿Está bien? Esa sería la propiedad también. Que ya la hemos visto desde hace algunos días, pero ahora oficialmente la estamos anotando. Ejemplo, vamos a ver un ejemplito acá. Leeremos por ejemplo, dice. Considera el caso de un gerente de ventas, quien después de revisar los informes de ventas establece que el 80% de los contactos de clientes no generan ninguna venta. Voy a anotar eso. El 80% es la probabilidad, en otras palabras, de que no se genere ventas. O sea, los contactos que tiene la empresa o los contactos con los que cuenta, dice, y revisando los datos estadísticos, dice que un 80% de los contactos no generan ventas. No generan ventas, 80%. Eso sería 0,8, ¿está bien? 0,8. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que sí generen ventas sus contactos?
20%. Claro, 20% tan fácil, tan sencillo. Hasta los de Laudable responden esto. Uto también responde, Salváis. Saben responder también a veces. Ya, entonces, si hay un 80% de probabilidad de que no se genere ventas con los contactos que yo tengo en la empresa, obviamente el 20% que está anotado acá va a ser el porcentaje mínimo, obviamente, de contactos que sí pueden generar alguna venta. Ahí está. Creo que se entiende, es muy sencillo, ¿no? Entre los dos dan un 100% o lo que equivale a la unidad a 1. Otro ejemplito más, otro ejemplito. Luego, la ley de la adición. Ya. A ver, ¿qué dice? En otro ejemplo, dice, un agente de compras establece una probabilidad de 0,90 de que un proveedor envíe mercancías sin partes defectuosas. Vamos a anotar eso. Dice, la probabilidad de que un proveedor nos dé mercadería sin defectos, ¿no ve? Sin defectos, voy a poner, sin defectos. Ya, perdón, quería ir a otro lado, pero me he salido. Perdón, ahora sí volvemos, ya lo borramos. Volvemos a anotar. Vuelvo a explicar. Dice, la probabilidad de que un proveedor nos entregue sin defectos, ¿cuánto había sido? 90%. Eso equivale al 0,9. ¿Y cuál será entonces la probabilidad de que ese proveedor me entregue con defectos? Con defectos. 1%. ¿Cuánto? El 10%. 10%. Eso equivale al 0,1. 1. Claro. Entre los dos, obviamente, entre los dos valores, ¿no? Me tienen que dar Se hace el 100%. un 100%. Facilito. Esta es la ley del complemento, ¿ya? Dice que si conocemos la probabilidad de un evento y queremos calcular o queremos saber cuánto es la probabilidad de su complemento o suceso contrario, simplemente quitamos de la unidad, ¿no? Porque ambos sabemos que van a dar siempre 1 o 100%. Preguntas sobre la ley del complemento, que alguna vez les había explicado en algún momento de la anterior semana. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido la ley del Sí. complemento? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se ha entendido. Ya, se comprendió. Muy bien. Entonces, señoritas y jóvenes, ahora sí.